adelantado, pues, si murieron en Cristo, hoy están, ¿verdad?, en plenitud. En plenitud. Ya no hay batallas, ya no hay nada. Ya se acabó todas las situaciones que pudieran estar aconteciendo en este mundo. No más guerras, no más esclavitud, no más injusticias, sino solamente en Él. Muy bien, listos, ya estamos, gracias a Dios. Continuamos con la serie, Iglesia, hermanos, las parábolas y enseñanzas del Señor Jesucristo. En estas 3 últimas semanas, pues compartimos con ustedes la antepenúltima semana, bueno, hace 3 semanas, lo que fue Cristo profetizado, el Mesías profetizado. La semana, 2 semanas antes, lo que es el cumplimiento de esa profecía del Señor que anunció miles de años, 2000, 3000 años antes del Señor Jesucristo. Y se hizo realidad, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice o da testimonio el apóstol Juan. La semana pasada compartimos con ustedes pues esos planes, esos proyectos, esa lista de peticiones que nosotros de repente traemos delante de Dios y sacamos, ¿verdad?, esa lista. Señor, pues aquí está, ¿verdad?, esta lista de peticiones, y ahí se ven todas las peticiones que tenemos para Dios. Sin embargo, Dios sacó su lista también, y son las peticiones de Él para nosotros. Son las peticiones del Padre que desea se cumplan en nosotros para entonces poder estar siendo lo que Él espera. Siendo lo que Él espera. Entonces, atendamos las peticiones de Dios y hagamos la realidad en este 2024. ¿Qué es lo que pide el Señor? Bueno, ya lo compartimos la semana pasada. Hoy, hermanos, iglesia, voy a compartir con ustedes un mensaje que le titulé Jesucristo, un siervo con mención honorífica. Jesucristo, un siervo con mención honorífica. Acompáñenme por favor a lo que testifica precisamente acerca de ello el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a los seres humanos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, esa obediencia fue reconocida por el Padre, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo más alto, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo, un verdadero siervo de Dios, diseñado como Él lo estableció, llevó a cabo el diseño perfecto como el Padre lo estableció para que se cumpliera toda la Escritura. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38, precisamente vemos esa acción del Señor Jesucristo y eso que nos comparte para que aprendamos de Él. Hermanos, dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo para no para hacer mi voluntad, o sea, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, usted y yo sabemos que cuando el Señor Jesucristo vino a Juan el Bautista, vino a ser bautizado por Juan. Y el apóstol Juan da testimonio en la Escritura que se oponía a que fuera bautizado por él. Dice, ¿cómo vienes tú a mí y yo tengo que ser bautizado por ti? Deja.
Deja que se cumplan todas las cosas que Dios estableció, porque vine a hacer yo la voluntad del Padre y eso es lo que tiene que cumplir, porque así fue establecido por la primera persona de la Trinidad, que es el Padre, creador de todas las cosas, aunque en Jesucristo está toda la plenitud de la deidad, pero en esas dispensaciones que Dios estableció debemos comprenderlas uno por uno, porque se cumplió perfectamente así como Él lo dijo. Entonces, iglesia, el Señor Jesucristo dice, ¿por qué he descendido del cielo? No para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Ahora, yo le voy a decir lo siguiente, ¿quién estableció la iglesia? ¿Quién estableció la iglesia? La iglesia la estableció el Señor Jesucristo. Y la iglesia debe decir exactamente lo mismo que Él dijo para con el Padre. Iglesia, usted y yo no vamos a hacer nuestra voluntad. Vamos a hacer la voluntad de aquel que estableció la iglesia. Es un ejemplo que debemos usted y yo tomar siempre. Cristo fue el ejemplo de esclavo, que eso significa siervo, que se sometió total y absolutamente a la voluntad del Padre Celestial, porque así estaba escrito para que usted y yo aprendiéramos a ser verdaderamente siervos de Dios. Definamos la palabra siervo, si es que es necesario hablar de este término para que lo comprendamos más, o si es que es necesario explicarlo para que lo comprendamos más. Siervo viene del hebreo ebed, que significa esclavo precisamente, significa sirviente, cortesano, criado, jornalero. Y lo mismo ya en el griego, a partir del Nuevo Testamento, viene del griego doulos o doulos, que significa precisamente estar bajo sujeción, estar bajo subordinación, ¿sí? Ahora, fíjese bien, en semanas anteriores hablamos de lo que significaba un amo, un señor, un padre. Y la palabra padre, ¿sí? Viene del también griego abad, hebreo, perdón, de hebreo abad. Y entonces, hermanos, abad es el amo del ebed, una letra que lo cambia todo, A y E. ¿Sí? El ebed debe de estar sujeto al abad. Ahora, para recibir correctamente este mensaje tenemos que remontarnos al contexto social desde hace de más de 2024 años o también hace alrededor de 500 años para atrás, en donde existía la esclavitud. La esclavitud era parte de la cultura mundial, parte del contexto mundial, porque mucha gente, le explico esto porque mucha gente menciona, yo no leo la escritura porque mire, ¿cómo que la esclavitud? ¿A poco Dios estaba de acuerdo con eso, la esclavitud? Bueno, Dios no estaba de acuerdo, pero el ser humano es el que hace la diferencia, ¿no? Y siempre en el ser humano va a haber maldad. Ahora, ¿existía la esclavitud en esos tiempos? Sí. Y porque la Biblia es la verdad de Dios, pues va a narrar lo que exactamente estaba aconteciendo y lo que se estaba moviendo en la sociedad. Otro de los puntos por los cuales yo he escuchado que los seres humanos, las personas no se quieren acercar a Dios ni leen la Biblia, porque dicen, ¿tantas guerras? ¿Cómo que tantas guerras? No puede ser posible. Ay, masacres y masacres, no puede ser posible. Entonces, ¿para qué ves Rambo 1, 2 y 3? ¿Para qué ves Terminator 1, 2 y 3? ¿Para qué te aventaste 5 veces la película del Patriota? ¿Verdad? De ahí, pues, puras guerras. ¿Por qué? Porque era el contexto que se vivía en aquellos tiempos. Era lo natural, era lo normal. Así como es muy normal hoy que todos traigan su celular. A ver, todos sus celulares, no lo saquen. Ahí guardadito. Ahorita no lo ocupamos. Salvo que traiga su Biblia ahí, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos la guerra era de todos los días. Es más, o sea, para irnos tan lejos. Celebramos aquí y hasta con mucha así pompa y toda la cosa, la revolución de México. Guerras. La independencia de México, guerras. En Estados Unidos, guerras. Historia mundial, guerras. Pues era lo común. Y la gente, ay, no leo porque muchas guerras. Bueno.
En aquellos tiempos, iglesia, como le digo, para que comprendamos un poquito más en el contexto, aplicando un poquito la hermenéutica, ¿no? Bueno, necesario. En donde la mayoría de las personas que nacían esclavas, pues tenían que vivir bajo esa condición de esclavitud. Sin embargo, quienes no nacían bajo esa condición de esclavos, cuando menos puedo mencionar dos aspectos por los cuales una persona, una familia, se podía hacer esclava. Una de ellas es por precisamente las guerras, en donde viene un pueblo, conquista y hace tributarios a los conquistados. Y automáticamente pasaban a ser esclavos ¿de quiénes? Pues de los que los conquistaron, de los que ganaron la batalla. Ahora, en una ocasión cuenta la historia que el pueblo de Israel fue a Egipto, cayó en esclavitud a Egipto. ¿Por qué? Por desobediencia, usted y yo lo sabemos. Ahora, ¿quién cree usted que construyó las famosas pirámides ahorita de allá de Egipto? Pues el pueblo hebreo, hermano, cuando estaban de esclavos, así de sencillito. Y muchas otras cosas de esa cultura. Ya la Biblia narra exactamente lo que es la verdad, que queda también, vamos a decir, bien confirmada con la historia universal. Otro de los puntos por los cuales una persona caía en esclavitud y se hacía siervo de otro pueblo o de otra persona es cuando usaba además la tarjeta de crédito, ya no la podía pagar y entonces pues quedaba esclavo ahí de la tarjeta de crédito. O sea, hermanos, debían dinero y como ya no tenían para pagar, se hacían esclavos de aquel acreedor, de su acreedor, eran esclavos. Esa es la realidad. Y eso es lo que tenía la gente o hacía la gente esclavos, salvo para salir de esa condición alguien tendría que redimir, o sea, pagar la deuda por esa persona o por esa familia. Aunque había muy pocos casos de estos, o había algunos casos de estos, a tal grado, fíjese, que había esclavos, pocos casos de estos, que aunque tuviera la oportunidad de ser libre, de que alguien pagara la remisión, o alguien, o se cumpliera el tiempo, por ejemplo, al 50 años, 7 por 7, 49, el año del jubileo, usted lo puede ver en Levíticos, pues también muchos dejaban de ser esclavos. Pero de acuerdo a Éxodo 21:5, no lo voy a leer, da testimonio que algunos esclavos que ya tenían la posibilidad de ser declarados libres, decían, no, yo no quiero la libertad, yo prefiero vivir siendo esclavo de este amo, que es un amo tan bondadoso, tan amoroso, un amo tan que me tiene, o sea, quiere lo mejor para mí, que prefiero ser su esclavo. Y existía eso en la iglesia, existía eso. ¿Qué es lo que hacía? Y lo narra ahí en Éxodo 21, que dice que iban ante los jueces y le decía, oye, te doy carta de liberación, pero no dice, él dice que quiere seguir siendo mi esclavo. Entonces le hacía una marca en la oreja, en el lóbulo de la oreja, y ya quedaba como esclavo para siempre de ese amo. Era muy buen amo. Hoy en nuestro contexto social, la esclavitud ha desaparecido en la mayor parte del mundo. Sin embargo, hay lugares en donde las personas siguen siendo parte de segregación, ¿no? De separación, de rechazo, de discriminación social, es la realidad. En estos tiempos, en la mayoría del mundo, la esclavitud no existe, al menos en papel. Al menos en papel. Porque si usted lee, vamos a decir, fíjese bien, si usted lee la definición, se va al internet, ve la definición de el estado de Baja California, brazo poderoso, ¿verdad? Estado de Baja California, dice estado libre y soberano. Mentiras. No es cierto. O sea, no es cierto, dependemos y ahí de ti si te quieres independizar, no es cierto. Es más, de acuerdo al FMI, voy a investigar qué es FMI,
sea, no hay una libertad y soberanía de los países porque están controlados por otras naciones, sí, que están agrupadas para precisamente pues tener poderío sobre el, en este caso económico. O sea, en el papel sí hay libertad, en el papel no hay discriminación, en el papel no hay esclavitud. Sin embargo, en la realidad, en este mundo, aunque se niegue, sigue existiendo. Aunque no se reconozca, muchas personas siguen siendo esclavos de muchas cosas también. ¿Esclavos de alguien? Pues esclavos de algo. No olvidemos que esclavo es estar sometido a la voluntad de alguien o algo. Por ejemplo, algunos jovencitos dirán: yo tengo padres tiranos y abusadores, sí, estoy subyugado. Y vienen ahora a consejería: ¿y por qué? A ver, ¿qué tan malos son tus? Es que no permite el celular usarlo las 24 horas, no me permiten faltar a la escuela, no me permiten que diga malas palabras, no me permiten que esté perdiendo el tiempo, no me permiten que me la pase en el internet todo el día. O son re malos, son malísimos. Hermanos, o sea, tenemos que identificar cuándo es verdaderamente una tiranía, cuándo es un abuso, cuándo es una subyugación de cónyuge a cónyuge, generalmente por el varón a la mujer, pero también existe lo contrario. Cuándo son patrones que se sienten los dueños de los empleados, o maestros o directores de escuelas autoritarios. Pero el aplicar el reglamento no es ser autoritario, el aplicar el reglamento es verdaderamente pues establecer el orden que está por escrito. ¿O no, teacher? Pues claro, teacher, pero los alumnos ¿qué hacen? Siempre se quieren estar sobre el reglamento. Y si nosotros aplicamos el reglamento, somos malos, malísimos. Wow, somos los ogros. No, es muy diferente accionar bajo las reglas y normas establecidas para establecer el orden. O por el contrario, es muy diferente pues actuar en ocurrencias personales para demostrar que aquí yo mando. Es muy diferente, hermanos. Es muy diferente. Siempre vayamos a lo que marcan las reglas. La de los muchos gobiernos pues también en el papel son naciones libres, pero en realidad muchas veces también existe una dictadura conforme a derecho. ¿Sí? Conforme a derecho, en donde todo se tergiversa a la voluntad o al beneficio de la persona que está ahí en este tiempo pues gobernando, ¿no? Ese es el sistema del mundo, ese es el sistema de los gobiernos, ese es el sistema de las sociedades. Menciono una vez más, en el papel los países son soberanos y libres, pero en la realidad hay mucho control entre unos y otros, principalmente las economías fuertes sobre las economías menos fuertes, o como dicen por ahí, en desarrollo, ¿sí? O emergentes. Pero hay un control, hay un enseñoreamiento. Se vive una sociedad pues de apariencia, en donde si harán visita, por ejemplo, a las dependencias o al trabajo, las autoridades, entonces está todo limpiecito, todos vienen alineados y hasta con el uniforme bien clean, pero el resto del año es un desorden, es una realidad. Y aunque mucha gente dice: yo no me acerco a Dios porque considero que me sujeto a muchas reglas, no se dan cuenta precisamente esto que les estoy explicando, que en la sociedad en la cual viven están llenas de ellas y muchas de la mayoría son injustas, o muchas de ellas son injustas. ¿En qué consiste la injusticia? Pues en que se aplican de forma parcial, esto es dependiendo de quién es, y a quién beneficio y a quién perjudico, o a quién no beneficio. Ahora usted piensa que yo le estoy echando de mi propia repertorio, ¿no, hermanos? Vamos a ver qué dice la Escritura, Mateo 20:25. Digo, porque usted puede pensar: ¿por quién quiere que votemos, oiga? No, pues yo, quién sabe, yo no conozco a ninguno. Entonces Mateo 20:25 dice lo siguiente: entonces Jesús llamándolos dijo, cuando alguien le solicitó un hueso en un puesto, la mamá, no, esa mamita, esa mamá ahí intercediendo por los dos hijos esos que no saben hacer nada, dos ninis diciéndole al Señor Jesucristo a la mamá: ay, pues órale. Bueno, usted sabe quiénes eran. Dice:
Llamándolo les dijo: saben ustedes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Ahí está, lo que yo dije, ahí está, en la palabra. Y los que son grandes, o sea, los que tienen poder, ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no debe ser así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, vuestro esclavo. Y entonces el versículo 28 son palabras de nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo del Hombre, así como yo, no vino para ser servido, no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos, porque eso es lo que aplica ahí. Hermanos, Jesucristo, quien siempre habló la verdad y mostró, como yo les digo, una sociedad totalmente injusta, fue un siervo con mención honorífica del Padre, cumpliendo cabalmente todo lo encomendado, y en ese mismo sentido requiere que su iglesia se conduzca de la misma manera. Que hagamos usted y yo lo que mandó y sigue mandando y estableció nuestra autoridad. ¿Quién es nuestro abad, nuestro padre, nuestra autoridad? El Señor Jesucristo. Y Él estableció la iglesia. Si usted le pregunta a alguien por ahí: oye, ¿a qué iglesia, a qué congregación vas o cómo se llama? No, se llama tal. ¿Y quién le estableció? Y te van a dar un nombre. No, pues a mí, Hugo, Paco, Luis, Pedro, John, ¿cuál otro? El ruso, ¿verdad? Tú lo vas a decir: no, la mía la estableció Cristo, que marca una gran diferencia. ¿Sí me explico? Ahora yo le digo: ¿quién estableció su iglesia, hermanos? Cristo, Jesucristo. Jesucristo estableció la iglesia. Y esa es la iglesia a la cual usted y yo pertenecemos. Y que nosotros estamos predicando el evangelio, la sana doctrina, desde hace más de 25 años, hermanos. Hace más de 25 años. Tenemos nosotros como casa de oración 13, ¿no? 13 más o menos, pero desde hace 25 años nosotros predicamos la sana doctrina. Esa es la realidad, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a nuestra autoridad, que es Jesucristo. Miren, hermanos, todos, aunque tengamos una responsabilidad, aunque seamos ahí, por ejemplo, a la mujer le pregunto, nada más que no les quiero preguntar así, pero yo le digo a esa mujer: ¿usted qué contestaría? Contéstese para sí mismo: mujer, ¿quién es tu autoridad? Si no dijiste tu esposo, hay que leer la escritura. ¿Okay? ¿Y esposo, quién es tu autoridad? Si no dijiste Jesucristo, hay que leer la escritura. Todos estamos bajo autoridad. Aunque seamos, mira, hasta el hombre más encumbrado, que lo ha encumbrado no Dios, sino el ser humano, él tiene una autoridad, que no la reconozca su responsabilidad y sus consecuencias, pero todos tenemos una autoridad. Todos, aunque tengamos una gran responsabilidad, siempre estaremos bajo autoridad. A eso se le conoce como delegación de autoridad. Esto es, alguien que nos encargó que hiciéramos algo a nombre de ese alguien. Y se nos va a pedir cuentas de todo, absolutamente de todo se nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste el domingo a las 11 de la mañana? Me la pinté. Ándale. Hermanos, aunque seamos abad en unos aspectos, vamos a ser evet en otros aspectos. ¿Sí? Siempre. Ahora, ¿yo lo digo? No, lo dijo la palabra, lo dice la palabra de Dios, lo dice Dios en su palabra. Lucas 7:8, narración de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un soldado tenía para él, que estaba encargado, era un centurión que estaba encargado de 100 soldados, tenía uno de ellos que estaba enfermo. Y fue con el Señor Jesucristo y dijo: Señor, mi criado está enfermo, te ruego que ores por él y lo sanes, que vayas por él y lo sanes. Y ya iba a ir el Señor Jesucristo, y entonces, ¿qué acontece? Le dice: no necesitas ir, solamente di la palabra y mi siervo sanará.
Entonces es cuando explica, porque yo entiendo eso, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. O sea, lo que está diciendo, yo soy Ebed, pero también soy Abad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, ve y va. Y al otro ven y viene y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto y lo hace. Hermanos, todos estamos bajo una línea elemental de autoridad vigente durante toda nuestra vida. Esa es la realidad. No somos independientes siempre como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es el todopoderoso de nuestras vidas. Él es el que nos dice cómo debemos hacer las cosas y qué es lo que tenemos que hacer. Y está escrito en su palabra. Debemos saber lo siguiente entonces. Acuérdese, los gobernantes de este mundo se enseñorean de los pueblos, mas entre vosotros no debe ser así. Fíjese bien. O somos siervos, esclavos, Ebed, doulos del mundo, o somos siervos, esclavos, Ebed, doulos, pero de Dios. Cada quien escoge. Cada quien escoge, hermanos. Rendir su voluntad a qué autoridad. Al mundo, que es totalmente una ilusión en cuanto a libertad, en cuanto a orden, en cuanto a justicia. O nuestro Dios es nuestro Señor, ¿sí? Y a Él, y somos servidores de Él. Somos esclavos de Él por amor. No hay una tercera opción. No hay. ¿Sí? Aunque esta sociedad que es posmodernista argumenta que vive en una libertad total, yo no soy esclavo de nadie, nosotros somos libres totalmente y yo puedo hacer conmigo lo que yo quiera. Se nos va a pedir cuentas por el que es toda autoridad. Se vale soñar, ¿verdad? O somos esclavos de Dios y siervos de Dios, o somos esclavos y siervos del mundo. Dice Mateo 11:28, una vez más, tenemos que fundamentar lo que estamos enseñando. Venid a mí, dice el Señor Jesucristo, todos los que estén trabajados y cargados, ya estén hartos de este mundo y de sus cuestiones religiosas y de sus costumbres y tradiciones. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y no el del mundo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero hay usted si quiere seguir llevando el yugo del mundo. Como le digo, siempre se llevará una carga, siempre se llevará un yugo, siempre se llevará una responsabilidad, siempre habrá reglas que cumplir. O son las de este mundo, que es un yugo pesado que destruye, que trae estrés, que trae angustia, que trae desesperación, o el yugo de Jesucristo, que es ligero y fácil de llevar y da libertad siendo esclavos de Él. Hay una gran diferencia, hermanos. Sin embargo, las personas deciden agregar yugos sobre yugos que los esclavizan. Quizás les conviene agregar otro yugo. ¿Para qué? Para olvidar el yugo anterior. Le explico. Por ejemplo, las adicciones. Se dice que las adicciones que tiene mucha gente, vamos a hablar de las drogas, que las drogas es nicotina, alcohol también, no porque estén autorizadas no son drogas, esa es la realidad. Las utilizan para olvidarse, para salirse de la realidad y quitar, o cuando menos no ser conscientes del yugo que la sociedad les impone. Muchos le agregan el yugo, por ejemplo, que son adictos a las bebidas energéticas, ¿sí?
y andan ahí como para acá y para allá y para allá. ¿No? Los médicos son adictos a los medicamentos, muchos de ellos son adictos a los medicamentos. La Coca-Cola, wow, y aunque sea light. Hermanos, o sea, quiero que entremos en esta realidad. No es malo que usted se tome un cafecito o se tome su vasito de Coca-Cola. Lo malo es que pierda la paz porque no lo ha hecho. Lo malo es que ande todo tembeleque porque mi café, mi café, mi café, y ahí anda todo tembeleque, le tembla todo. Y ya cuando llega el café, órale, hasta mayor que el Espíritu Santo. Esa es esclavitud, hermanos. Cuidado con las adicciones. Esas son de las que comemos. Comida chatarra, las filosofías de este mundo, las costumbres y tradiciones que no se conocen cuál es su trasfondo, lo que se puede estar viendo en internet. Adicciones, hermanos. Todas esas adicciones controlan la vida del ser humano, porque vive en esclavitud, vive bajo servidumbre en este mundo. Llevad mi yugo sobre ustedes. Fácil y ligera es mi carga. Y hallaréis descanso para vuestras almas, dice el Señor Jesucristo. Mucha gente, mire, sin tener conciencia de ello, viven bajo esa esclavitud o cualquier esclavitud. Ahora, no estoy diciendo también que es malo que usted se eche un buen steak, casi de 2 pulgadas, así, selladito y no, o sea, no estoy diciendo que no es bueno. Lo malo es que cuando no tenga ese steak ya está infeliz. ¿Sí? Infeliz, hoy soy infeliz porque no he podido comer carne esta semana. Si es usted vegano, come puras frutas y verduras y chocomil. Si usted es vegano, pues gloria a Dios, pero no critique al que no lo es. ¿Sí me explico? Bueno, también habla de los débiles en la fe. Hay otra parte en la escritura, pero no me voy a meter en eso. O sea, lo importante es estar con Dios sabiendo que lo que estamos realizando es que estamos bajo su yugo y que estamos aprendiendo de Jesucristo, que es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Pero muchas veces también el hombre se hace mañoso. Cuando digo hombre me refiero al género humano, ¿no? Porque así también lo refiere la Escritura. El hombre pues es esclavo cuando depende de algo o de algo a su voluntad y no puede ejercer su libertad porque ese alguien o algo lo controla. A veces es consciente de ello y en ocasiones no. Y cuando se es consciente, de repente se hacen mañositos los seres humanos. Porque ahorita usted sabe que hay muchas enfermedades que se inventan. Ya no solamente es el dolor de cabeza, ya son otras cosas, ¿no? Entre unas de ellas, por ejemplo, que yo le quiero compartir esta mañana, es enfermedades. No, es que tengo claustrofobia. Por eso no puedo ir a la iglesia porque está todo encerrado, mira. Entonces no puedo estar ahí, como que necesito salirme. Tengo aracnofobia, otros, pobres arañitas, así tan chiquitas, y nosotros somos los. ¿Sí? ¿Cómo? Pues una arañita, ¿qué le va a hacer? Pues ni modo que ande jugando con ella, ¿no? O sea, imagínense nada más. Bueno, si está en su casa, pues o le da H24 sin igual o la saca, ¿no? Si usted es muy así, muy Greenpeace, ¿no? La saca. Ahí que le pique a otro. La venta de la casa del vecino. No, hermanos, o sea, una niña tan chiquito, ¿cómo le va a robar la paz? ¿Quién le tiene miedo a los ratones? Pero no de 2 patas, ¿no?
¿Quién le tiene miedo a los ratones? O sea, ¿por qué? ¿Sabe por qué le tiene miedo? Porque accionan hacia usted. O sea, ellos saben que los están viendo y reacciona. Usted va y se hacen para acá y para acá y también de repente atacan. Pero le garantizo que no le va a pasar nada. Luego les pongo una terapia de poner un ratón aquí. No es cierto. Entonces, hermanos, hidrofobia al agua, por eso me baño una vez al mes, si es necesario. Sociofobia, o sea, por eso no voy a la congregación tampoco, es que hay mucha gente ahí, no, me siento incómodo. Aerofobia, o sea, hasta el aire. O sea, enfermedades inventadas. Agorafobia, o sea, vean el diccionario, vean el internet, agorafobia. No pensé que existiera la agorafobia. ¿Sabe qué es la agorafobia? No es miedo a los gorilas, no. Agorafobia es miedo a los espacios abiertos. Oh, pues. ¿Y ahora? Algunos hasta dicen, tengo trabajofobia. Hermanos, por favor. Ahora yo le pregunto, ¿y por qué no tiene amartofobia? Ahí les explico, no se preocupen. ¿Por qué no tiene amartofobia? ¿Sabes qué es la amartofobia? Aborrecer, rechazar, aversión, repugnancia al pecado. Amartiología es el estudio del tratado del pecado. ¿Por qué no tiene ser humano amartofobia? Al contrario, son esclavos de las pasiones que arrastran al cuerpo a cometer actos indebidos que el Señor Dios no aprueba. Nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, es un ejemplo de siervo con mención honorífica porque es y fue y es esclavo de la libertad que Dios nos puede dar. Y quiere que usted y yo participemos de esa libertad, la libertad que solamente Jesucristo puede hacerse realidad, hermanos. Siervos, esclavos de Dios para participar de una libertad plena. El Señor Jesucristo en Juan 5:30 precisamente nos enseña eso. Dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, esto es, según lo que me dice mi Padre que es correcto, eso es lo que voy a hacer. Y así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino busco la voluntad del que me envió. ¿Cuál la voluntad? Soy esclavo del Padre Celestial. Soy un siervo de Él. Dependo de Él. Él es mi Señor y voy a hacer todo lo que Él me ha estipulado que haga. Ese es un yugo que nos hace libres, hermanos. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Iglesia, debemos usted y yo estar completamente seguros de que el Señor Dios es el amo y dueño de nuestras vidas y de todo lo que nosotros podemos tener. El Señor Todopoderoso es el amo que busca, escucha bien lo que le voy a decir, el Señor Todopoderoso es el amo que busca siervos para hacerlos sus discípulos. El Señor Dios es el amo todopoderoso que busca siervos, esclavos, para hacerlos de su familia. El Señor todopoderoso, que es el Señor de todas las cosas, busca siervos, busca esclavos para hacerlos sus hijos, coherederos junto con Jesucristo, a los cuales les desea llevar a una libertad plena. De tal forma que la esclavitud que Él ofrece es la liberación total y absoluta de las cadenas, de prisiones y murallas que impiden que se disfrute de una vida saludable, en donde me doy cuenta de que todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Esa es la verdadera libertad. Mire, un siervo, un esclavo de Cristo alcanza la verdadera libertad en donde no depende de aquellas cosas que afectan su propia vida. 1 Corintios 10:23, lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene.
ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Y cuando se dice, es que yo soy dueño de mi cuerpo, no se está pensando en sí mismo y no en otros. Las supuestas libertades del mundo llevan a una esclavitud. Muchas veces de forma inconsciente o a veces por conveniencia, como le dije, ¿no? Solo para tener un pretexto y evadir responsabilidades. Ya le puse una, no, es que soy trabajofóbico. Son pretextos nada más. Este mundo empieza a tener un montón de pretextos, pero la respuesta es sencilla: vive en esclavitud. En este mundo se ejerce una libertad en apariencia solamente, en donde voluntariamente se decide vivir en esclavitud de las pasiones, voluntariamente se decide vivir en la esclavitud de las ocurrencias, de todo aquello que no edifica. Aunque en apariencia, dicen muchos, en apariencia hago lo que estoy haciendo es ejercer mi libertad. ¿Sabe qué? Es una filosofía más del mundo. Pero en realidad se es esclavo de las emociones. En realidad se es esclavo de la humanidad, de la carne, de lo físico, de las ocurrencias que cada día son más incongruentes e irracionales y en donde el sentido común ya no aplica. Pero hay una solución para todas esas enfermedades. Hay una solución para todas esas actitudes errantes. La solución se llama Jesucristo nuestro Señor. Porque si verdaderamente el Hijo les libertare, seréis verdaderamente libres. Así lo dijo Él mismo con sus propias palabras en Juan 8:36. Así que si el Hijo con H mayúscula libertare, seréis verdaderamente libres y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Pero la gente no desea venir al amo que trae la verdadera libertad. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: están acostumbrados a la esclavitud. La gente se está acostumbrando, hermanos, esa es una de la gente se está acostumbrado a vivir en odio. La gente se está acostumbrando a vivir en resentimiento de unos con otros. La gente se está acostumbrando a pasar por encima de los demás. La gente se está acostumbrando a vivir en una esclavitud que controla y destruye sus vidas. Acuérdese, iglesia, usted y yo, hoy iglesia, usted y yo no queríamos nada con Dios en otro tiempo. Hoy sabemos que la esclavitud es tan sutil que se disfruta viviendo siendo esclavos, afectándonos a nosotros mismos. En este mundo solamente hay una careta. Cada filosofía que inventa el ser humano en este mundo es una forma de esclavitud, porque esa filosofía controla sus vidas para quienes las aceptan. ¿De quién es esclavo entonces la gente? Pues o somos esclavos de la aparente libertad que autodestruye, pero en realidad se está viviendo en esclavitud, o somos esclavos de la libertad que nos edifica, esclavos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que quiere hacernos y desea hacernos sus hijos. O soy esclavo de la impiedad, o soy esclavo de la bondad y santidad de Dios. O soy esclavo del cuerpo, de la carne, o soy esclavo del Espíritu, que se fortalece al tener comunión con el Espíritu del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, pues, es el ejemplo del siervo del Padre y que tiene mención honorífica cuando Él lo reconoce, cuando estaba ahí las tres personas de la Trinidad. Estaba el Señor Jesucristo siendo bautizado por Juan el Bautista y se oyó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí está la mención honorífica del Padre para con aquel verdadero siervo, no solamente del Padre Celestial, sino de toda la humanidad. A Él oíd, termina diciendo el Señor. El mundo, pues, y su sistema es especialista en hacer esclavos a sus habitantes. Esa aparente libertad les lleva a vivir en estrés, una enfermedad más,
Les lleva a vivir esa aparente libertad en depresión, en angustia, en desesperación, con una falta de paz, en donde sin darse cuenta han caído inconscientemente muchas veces en el control sistemático que poco a poco va tomando la voluntad de cada persona. La libertad pues que ofrece el mundo solo es un espejismo, solo promete muchas cosas, pero es una utopía que se va postergando cada día, siendo precisamente eso, un sueño, un espejismo, una quimera, una ilusión, una imagen que se ve allá al fondo, que se sigue viendo a lo lejos, pero que se va retirando conforme vayamos avanzando. Nunca se va a llegar a la libertad. Siempre se va a vivir en esclavitud. Hermanos, que la santa, sin mancha, perfecta esclavitud de Dios nos libere del engaño, en donde las cosas se ven tal y como son en realidad, en donde la obediencia a Dios traerá cada día consigo mismo logros que redundarán en plenitud, alegría, contentamiento. En Jesucristo vamos a encontrar una verdadera y genuina libertad que solo pueden experimentar quienes la reciben de Dios por medio de Jesucristo. El ejemplo de siervo, de esclavo con mención honorífica solamente, hermano. Mucha gente puede estar escuchando el mensaje o puede decir, ¿de cuál libertad me está llamando? ¿De cuál libertad está predicando? De aquella que es necesario obtener por medio de Cristo. Aprendamos pues del que fue hijo obediente, que fue grandemente exaltado por el Padre, quien es el amo justo por excelencia. Jesucristo, hermanos, Jesucristo padeció por amor por cada uno de nosotros. Jesucristo se despojó de su divinidad. Jesucristo se sujetó a todo, se quedó callado, aceptó la humillación solo para consumar la más grande obra de amor registrada en la historia de este mundo. Hermanos, darnos libertad, darnos salvación, darnos plenitud, darnos una vida diferente a usted y a mí. En Él, única y exclusivamente en Él se cumple la libertad. Pero la libertad verdadera, genuina, en donde Él es nuestro amo y Señor y nosotros quedamos liberados del pecado, quedamos liberados de toda acusación, quedamos libres del engaño y del engañador, libres de muchas herencias que no son agradables a Dios, quedamos libertados de nosotros mismos, porque ahora es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Hermanos, así es de que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo, el siervo, el esclavo, con mención honorífica, al cual hay que seguir y poner nuestra mira en Él, que es el ejemplo que nos trae libertad, es la acción que nos trajo libertad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así lo testificó Juan. Hermanos, qué plenitud es vivir verdaderamente siendo esclavos del Señor. Esa es una libertad que está para todos, pero que desafortunadamente el mundo quiere seguir viviendo una libertad que trae esclavitud. Y usted y yo una esclavitud que es una grandiosa y verdadera libertad en Él. Amén. Iglesia, que este 2024 dejemos atrás todo aquello que quizás Dios siga estando ahí mencionándonos en nuestra mente, en nuestro corazón. Tienes que abandonar eso. Tienes que despojarte de eso. Tienes que dejar atrás eso. Y seguir adelante, ¿sí? Despojándonos de todo peso que nos asedia, de todo peso que nos detiene, de todo peso que nos impide avanzar hacia adelante. Pongámonos de pie y oremos a nuestro Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Señor.
Te damos gracias porque tú estás interesado en verdaderamente darnos plenitud, darnos esa libertad que solamente por medio de Cristo cada uno de nosotros podemos alcanzar. Bendice, mi Dios, a cada mujer, a cada varón. Bendice, mi Dios, a cada matrimonio, a cada familia que estamos reunidos aquí. Bendice, Padre, a cada niño, a cada joven, Padre. Bendícelos, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que entonces, mi Dios, podamos estar en esa plenitud y vivir en esa libertad a la cual por medio de Cristo tú nos has llamado y hecho realidad para nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque hoy comprendo, Padre, que tú viniste a este mundo para darme la vida eterna, libertándome del pecado, haciéndome igual que tú, siervo de mi Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Hermanos, que Dios les bendiga en este 2024 y ejerzamos a plenitud esa libertad que solamente en Cristo, en Jesucristo podemos usted y yo tener. Amén. Dios les bendiga, hermanos.